Una realidad que escuchamos en cada uno de los testimonios que acabamos de escuchar es cómo el pecado o la aflicción ha estado presente. Y de una manera u otra, lo que escuchábamos acá en cada uno de esos testimonios es que Dios ha intervenido providencialmente, manifestando su gracia y su amor para proveer algo más allá que la misma aflicción que quebró su corazón, y es proveer la salvación en Cristo. Y al escuchar los testimonios de los hermanos, me preguntaba, y quiero hacer esa pregunta a ustedes, me preguntaba, ¿qué usted hace cuando atraviesa algún tipo de aflicción? ¿Cómo usted reacciona a la incertidumbre? ¿Qué usted hace cuando la providencia de Dios se tarda? ¿O qué hace cuando lo único que usted ve a su alrededor o en su propia vida es dolor, aflicción, incertidumbre? ¿Qué hace en ese momento? El gran teólogo Arthur W. Pink, él decía: Dios gobierna sobre las criaturas y todos los acontecimientos. No hay nada que escape a su mirada ni a su control, y cada detalle de nuestra vida es mantenido por su mano amorosa. Esta serie que iniciamos hoy en el libro de Ruth tiene como objetivo justamente apuntarnos a Dios para que nosotros podamos confiar en la providencia de Dios en toda circunstancia. Y quiero justamente animarnos en el día de hoy a ver la providencia de Dios en medio de lo incierto. Y de hecho, ese es el título del sermón en esta mañana. La serie que iniciamos hoy es basada en el libro de Ruth y se llama Providencia y Redención. Pero hoy, de manera particular, yo quiero animarnos a que veamos la providencia de Dios en medio de lo incierto en este primer capítulo del libro de Ruth. Y me voy a tomar el tiempo para leer el capítulo completo, de manera que usted pueda tener una imagen completa de lo que se va a estar predicando hoy. Luego vamos a hablar, introducir el libro, y luego entonces terminaremos viendo qué podemos aprender de la providencia de Dios y de este libro, este capítulo 1 que nos exponemos hoy. Vaya conmigo al libro de Ruth, al capítulo 1. El libro de Ruth se encuentra inmediatamente después del libro de los jueces. Después del Pentateuco está Josué, jueces. Inmediatamente entonces vamos a encontrar el libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Lea conmigo, estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional, Nueva Biblia de las Américas, perdón. No sé por qué dije Nueva Versión Internacional. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Y aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahalón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ellas, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso, cada una en las casas de su marido.
en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuvieron marido esta noche y también diera a luz, ¿esperarán por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Y caminaron pues las dos, que llegaron a Belén. Y cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver al Señor, el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera, Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Como les dije, el título de la serie es Providencia y Redención, y el título del sermón, La providencia de Dios en lo incierto. El texto de hoy, a la luz del texto, la idea que nosotros queremos plasmar y que se desprende naturalmente del texto y que queremos que ustedes guarden es esta: confiar en la providencia de Dios sostiene a los hijos de Dios en tiempos de aflicción, incertidumbre y angustia. Confiar en la providencia de Dios nos sostiene, hermanos. Sostiene a los hijos, a sus hijos en tiempo de aflicción, incertidumbre y angustia. Y como nosotros estamos empezando un año nuevo, no me cautiva la manera en la cual Dios quiere hablarnos y animarnos de cara a este nuevo año, del cual no sabemos cómo va a lucir. De hecho, este domingo inicia con noticias que han sacudido todo el mundo y que para muchos hermanos de Venezuela y de países cercanos y relacionados, y hermanos que están aquí en la comunidad y que tienen familiares de Venezuela también, están en medio de mucha incertidumbre. Bueno, el sermón de hoy es la providencia de Dios en medio de esta incertidumbre. Y qué manera de Dios tratar con nosotros y hablarnos. El libro de Ruth es el único libro que lleva el nombre de un gentil. Y este libro se escribe y sucede en el momento en el cual el pueblo se encontraba en esta transición luego de la muerte de Josué y antes de que coronaran a Saúl como el primer rey. El autor lo dice, en la época en que gobernaban los jueces. Y es interesante que algunos entienden que el autor de este libro es Samuel, y probablemente lo es, porque recuerde que Samuel viene a coronar a David luego de que David ya ha crecido y conoce un poco de esta historia, probablemente Samuel. Lo que sí se sabe es que quien escribió este libro escribe muy bien. Es uno de los libros que mejor plasma la manifestación de la fidelidad de Dios, manteniendo su pacto y su redención en medio de su pueblo. Y este libro, de principio a fin, es una historia deliciosa, básicamente, y que se basa en este voluntario exilio, si se puede llamar, a tierra extranjera
Y cómo Dios, a pesar de que esta gente dejan a su tierra buscando un mejor bienestar, Dios orquesta un sinnúmero de eventos que traen de alguna manera aflicción a esta mujer Noemí, pero más aún parte de un plan mayor que Dios tenía. La historia de Ruth, como dije, es una historia fascinante e interesante de leer y que usted lo puede leer en una sola sentada, en 4 capítulos, pudiera leerlo rápidamente. Y en esta serie vamos a hablar de Ruth en 6 sermones. Vamos a predicar estos 4 capítulos en 6 sermones. Como dije, vamos a ver el tema de la redención, vamos a ver el tema de la provisión de Dios, vamos a ver el tema de la providencia de Dios, la sabiduría de Dios. Y son como 4 actos: escena 1, escena 2, escena 3, escena 4. Y hoy tenemos la primera escena de estos 4 actos. Así que a la luz de este sermón de hoy o de este texto, yo quiero hacerme la pregunta: ¿qué nosotros podemos aprender de esta historia? Porque si hay algo que este libro va a hacer es apuntarnos a conocer más el carácter de Dios. Es ver el carácter de Dios en estos 4 actos, 4 capítulos. Pero déjeme decirle 3 cosas que vamos a aprender en el sermón de hoy a la luz del acto 1 del libro de Ruth. Lo primero que vamos a aprender es que en la aflicción confía en la soberanía de Dios. En la aflicción confía en la soberanía de Dios, versículo 1 al 6. En la incertidumbre, aférrate a Dios. En la incertidumbre, aférrate a Dios. Y en la angustia, descansa en la providencia de Dios. En la angustia, descansa en la providencia de Dios. Lo voy a repetir otra vez. En la aflicción, confiemos en la soberanía de Dios. Vamos a aprender también cómo en la incertidumbre estamos llamados a aferrarnos a Dios. Y finalmente, en la angustia, descansar en la providencia de Dios. Así que veamos la primera enseñanza: cómo en la aflicción estamos llamados. Si nosotros queremos ver y aprender de la providencia de Dios en el incierto, sobre todo en un nuevo año que inicia, sobre todo en medio de mucha incertidumbre que hay en nuestras vidas. Para algunos, incertidumbre económica; para otros, incertidumbre de salud; para otros, incertidumbre de algún familiar que está delicado y no sabe cuándo va a morir, si va a morir, y usted está en esa incertidumbre. Para otros puede ser la incertidumbre migratoria; para otros puede ser la incertidumbre de si espera un trabajo o no espera un trabajo. Vamos a aprender juntos, y los versículos 1 al 6 vamos a aprender a confiar en esta soberanía de Dios. El autor aquí en los versículos del 1 al 6 nos deja saber que todo empieza en Belén y que es llamada la casa del pan, y todo termina en Belén. Es interesante, no sé si usted lo pudo notar cuando leí. Pero déjeme darle algunas razones por las cuales nosotros estamos llamados a confiar en la soberanía de Dios en medio de la aflicción. La primera razón que claramente el texto nos muestra es que Dios está en control de las naciones de la tierra, hermanos. Lea el versículo 1, como dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces estaban gobernando, pero había un gobernador por encima de los jueces. Este ciclo de los jueces y que vemos en ese periodo donde los jueces gobernaban, es un ciclo, es un patrón donde el pueblo no tenía quien gobernara, dirigiera la nación de manera contundente. El libro de los jueces describe a Israel en generaciones luego de Josué y antes de que empezara la monarquía con el rey Saúl. Pero esta línea tan breve que aconteció en los días en que gobernaban los jueces nos deja saber que el pueblo de Israel estaba en una transición, y esto es importante que lo sepamos. Porque todo lo que sucede en el libro de Ruth sucede dentro del marco de que Israel se encontraba en esta montaña rusa, diríamos, esta montaña rusa como nación, donde ellos un día estaban bien porque habían reconocido al Dios que lo había libertado de Egipto y que lo había sacado de la esclavitud, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Y de repente ellos se veían en este bienestar y empezaban a postrarse y a relacionarse con otros dioses,
a romper el pacto que habían hecho con Dios. Consecuentemente, Dios le mandaba un castigo, un juicio, y levantaba a otras naciones que lo oprimieran. Y ahí se veían ellos en medio de la opresión por años, y hasta que clamaban, y la nación completa clamaba a Dios, y Dios levantaba un juez, y el juez lo libertaba, y volvían otra vez por un periodo a adorar a Dios y a honrar a Dios. Y eso sucedió en el libro de los jueces. Y en ese tiempo es en que nos encontramos, Dios controlando aún su propia nación, dirigiendo la nación, e incluso las demás naciones que él levantaba para oprimir a su propio pueblo. Así que esta condición espiritual de Israel era como una montaña rusa también. Como este abandono repentino y continuo al Señor para ir a adorar a otras naciones paganas se convirtió en un patrón. Y si usted estudia el libro de los jueces, va a notar cómo era un espiral descendente. Y es en esa situación, en medio de este ciclo de una crisis recurrente, en la cual Naomi y Elimelech tienen que salir de Israel. De hecho, el capítulo 21 del libro de los jueces, en el versículo 25, dice que en aquellos días no había rey en Israel. Y mire lo que hacía la gente. Todos hacían lo correcto a sus propios ojos. No había un orden y un estándar. Pero había uno que sí estaba en control, y era Dios. Dios estaba en control de su nación, y Dios estaba en control de las demás naciones, y Dios estaba en control de la crisis en el pueblo de Israel, en la hambruna, y en control de la abundancia en Moab también. ¿Y por qué esto es importante para Ruth y para el libro que vamos a estar viendo? Porque aquí es donde sucede lo que sucede. Es en medio de esta crisis que detona todo lo que va a suceder. Dios controlando las naciones. ¿Y qué más? Yo puedo confiar en ese Dios y en la soberanía de Dios, porque Dios está en control de las temporadas, buenas o malas. En Israel hubo hambre en el país, dice el texto. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijas. Una hambruna. Usted pensará que esa hambruna sucedió por casualidad. Indiscutiblemente no. De hecho, cada vez que el pueblo de Israel rompía el pacto, Dios le había dicho a ellos que una de las maneras en la cual Dios iba a castigar a su pueblo era produciendo hambruna. Así que vuelvo otra vez al contexto del libro de los jueces. El pueblo de Dios se había apartado, había adorado a otros dioses, y ahora Dios enviaba juicio. Aparentemente es en el contexto de uno de estos juicios de hambruna donde Noemí y donde Elimelech actúan moviéndose y saliendo de la tierra del pan. Mire lo que dice Levítico en el capítulo 26. Pero si ustedes no me obedecen, versículo 14, y no ponen por obra todos estos mandamientos, esto es Levítico, esto es lo que ellos rompieron, el pueblo. Si desprecian mis estatutos y si su alma me aborrece, mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo, dice el Señor, por mi parte les haré esto. 1. Pondré entre ustedes terror repentino, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos. Los que los aborrecen los dominarán, y ustedes huirán sin que nadie le persiga. En otras palabras, lo que está sucediendo con Noemí y Elimelech es justamente esto: huirán, huyendo de la tierra del pan, de Belén. Y aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. Y también quebrantaré el orgullo de su poderío, y haré, escuche esto, sus cielos como hierro y su tierra como bronce, y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. En otras palabras, lo que vemos que sucede en el contexto del libro de Ruth es que el pueblo de Israel se encontraba bajo
juicio de Dios, una disciplina de parte de Dios que hizo que Elimelec y que Ruth salieran de la tierra de Belén a Moab. Y nosotros vemos que Dios está controlando también las temporadas. Dios no solamente está controlando las naciones y lo que está sucediendo como si fuera algo que saliera de su control. No, hermanos, nunca ha sido así. Dios está en control de todas las naciones de la tierra. Lo ha sido así desde la eternidad, cuando Él en su eternidad pasada reinaba sobre su reino eterno, cuanto más de su creación. Y Dios estaba en control también de las temporadas de hambre y de abundancia. Así que cualquier tipo de hambruna a Israel, sin duda alguna, es la manifestación soberana de Dios. Y todo esto debe de llevarnos a nosotros una reflexión, ¿sí o no? Porque si en medio de la aflicción yo estoy llamado a confiar en la soberanía de Dios, yo tengo que confiar que uno, Dios gobierna los gobiernos, Dios pone y quita reyes, Dios puso y quitó a cada presidente de cada nación que usted conoce, incluyendo la más reciente. Dos, Dios gobierna las temporadas de escasez y de abundancia. Por lo tanto, yo debo de confiar en ese Dios que está gobernando soberanamente. Y si usted sigue viendo, también yo puedo confiar en este Dios soberanamente, porque Dios es quien controla la vida y la muerte. Yo puedo confiar en ese Dios soberano. Mire el versículo 2, aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Así que este capítulo, esta primera escena que empieza con hambruna y una familia buscando, no el sueño americano, el sueño moabita, dejando la tierra del pan, su propia tierra, buscando la mejoría. Ahora se le muere el esposo y se le mueren los hijos a Noemí. Y pasamos de hambre a muerte. Recuerde, el pueblo se encontraba sin rey. Recuerde también que los moabitas eran una de las naciones con las que Dios le había dicho no te mezcle mucho, aunque no prohibía estrictamente no casarse con, a diferencia de los amonitas, de los moabitas no existía una restricción de no casarse con las mujeres, para que no diga que los hijos desobedecieron. Bueno, probablemente ellos debieron considerarlo, pero no estaba buscando y no existe una restricción específica. Sin embargo, Dios le había dicho, incluso en el capítulo 3 del libro de los Jueces, Dios levantó a un rey moabita para oprimir al pueblo de Israel por 18 años. Se llamaba Eglón. Usted lo puede buscar luego en Jueces capítulo 3. Así que esta gente no solamente van a Moab por hambre, ahora empiezan a morirse. Y para usted y para mí, usted y yo podemos leerlo como una línea muy rápida, que se muera el esposo o que se muera el padre. En ese contexto, quedarse en la viudez era una posición de mucha vulnerabilidad y de mucha desesperación. Pero lo que yo puedo ver es que en la soberanía de Dios, Dios no solamente controla las naciones y Dios no solamente controla las temporadas buenas y malas, sino que Dios también controla la vida y la muerte. Es interesante, algo que me llama la atención, que el nombre Elimelec, recuerde que el pueblo de Israel no tenía rey, estaba en el periodo de los jueces. No tenía rey. Y Dios soberanamente introduce con el nombre de Elimelec probablemente la respuesta a la oración que luego va a venir en el capítulo 4. El nombre de Elimelec significa mi Dios es rey. Y en aquel momento los nombres reflejaban profundas convicciones religiosas. Usted llamaba un nombre por sus convicciones cristianas. Así que esta es la primera imagen que tenemos en la historia, probablemente de la respuesta de un rey
Pero Dios, aquí vemos a Dios gobernando la vida y la muerte también. Muere Elimelech, mueren los hijos, una tragedia tras otra, aparentemente en 10 años, un periodo de 10 años, porque es lo que dice más adelante en el versículo siguiente, versículo 4. Y ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y ellos vivieron allí unos 10 años. 10 años, una década completa, y ya se muere el esposo de Noemí y sus 2 hijos. Usted puede ponerse por un momento en las sandalias de Noemí. Y es importante porque nosotros creemos que nuestra aflicción muchas veces es la aflicción más grande y que nadie ha pasado lo que yo he pasado. Probablemente solo el libro de Job muestra una tragedia mayor, familiar mayor que esta. Probablemente solo el libro de Job. La diferencia es que a Job no se le murió la mujer, sino que Dios le dejó a la mujer ahí como un aguijón también. Quizás Job hubiese dicho, pero llévate también a la... No, es una broma. Pero probablemente no existe otra historia familiar donde existe una tragedia tan grande, donde en un periodo de 10 años se te muere tu esposo y tus 2 hijos. Y ahora tú te ves desamparada, sin nada en medio de la aflicción. Qué historia tan trágica, ¿no? Nosotros escuchamos el testimonio de algunas de las hermanas y tú escuchabas la tragedia del pecado y la aflicción en sus vidas también. Pero es evidente, y por lo que vamos a ver más adelante, el llamado de confiar en Dios y en su soberanía en medio de cualquier aflicción. Imagínese la incertidumbre. Imagínese por un momento la desesperación de Noemí. ¿Cómo usted llora a su esposo y 2 hijos? Imagínese cuando las mujeres en ese contexto dependían mayormente de la provisión de sus esposos. Y si usted era viuda y tenía hijos, entonces sus hijos se hacían cargo de usted. Pero ahora de repente sucede que también sus hijos se han muerto. Cuánta desesperación. Y sin ninguna protección adicional, pues, Noemí decide volver a su tierra. Porque ella no solamente cree en ese Dios, sino que confía en ese Dios y en su provisión. Lee el versículo 6. Y entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor, que Jehová había visitado a su pueblo. Me encanta, había visitado a su pueblo dándole alimento. Aquí está claro que uno de aquellos ciclos del libro de los jueces había terminado y aparentemente ya Dios había removido el juicio y había traído la provisión, y ella se enteró. Dijo, ¿qué hago aquí? Déjame ir a la casa del pan, porque Dios ha visitado a mi pueblo otra vez. Y el uso de esta palabra, visitó a su pueblo, denota básicamente un Dios cuidando las necesidades de su pueblo. Noemí ya no tenía nada que buscar en Moab. Ya era tiempo de ella regresar. La hambruna, la muerte había sido suficiente, pero ahora en medio de mucha incertidumbre, yo me imagino que Noemí pensó, bueno, para yo padecer toda esta incertidumbre en tierra de extraños, déjame irme a mi tierra, déjame regresar a la casa del pan y enfrentar cualquier tipo de aflicción desde allá, confiando en la soberanía de Dios. Yo creo que una de las enseñanzas que vamos a encontrar en este libro, justamente muy parecida a todo lo que está pasando con Ruth, es que nosotros podamos confiar en medio de la incertidumbre, en que Dios es soberano. Y déjeme decirle algo como pastor. Si hay una área donde cualquier creyente debe de ser diligente en creer y en conocer, es en la soberanía de Dios. Porque es solo conociendo la soberanía de Dios que nosotros no vamos a poner la mirada en nuestra aflicción, sino en el Dios que nos está atravesando por la aflicción. Cuando nosotros no tenemos, escuche bien,
por si esto está sucediendo en su vida, no tenemos un correcto entendimiento de que Dios está en control de los tiempos, de las temporadas, de los presidentes, de los reyes, de los gobernadores, de la vida, de la muerte, de la enfermedad, cuando no tenemos un correcto entendimiento del sufrimiento, cada vez que nos veamos en aflicción, vamos a culpar a alguien. Podemos culparnos a nosotros mismos. Aunque somos responsables muchas veces y la aflicción llega por nuestro propio pecado y nuestras decisiones. Podemos culpar a otros, aunque otros también muchas veces son ocasión de aflicción por causa de su pecado a nuestras vidas. Vamos a culpar a los presidentes. Y en el peor de los casos vamos a terminar culpando a Dios. Cuando usted escucha a alguien culpando por una aflicción que está atravesando, sin antes ver al Dios soberano por encima de su aflicción, te habla del entendimiento que tiene de la soberanía de Dios. Y hoy hablábamos de eso en Fidelis, providencialmente. Estamos en la doctrina de la salvación, terminando con la santificación, y estábamos hablando de los instrumentos, la aflicción como un instrumento de santificación. Y es increíble cómo todo esto encaja justamente para enseñarnos y Dios enseñarnos algo importante. Confiemos en la soberanía de Dios en medio de la aflicción. ¿Por qué, hermanos? Jesús confirmó que en este mundo íbamos a tener aflicción, ¿sí o no? Por lo tanto, yo voy a poder enfrentar cualquier forma, tipo de aflicción de manera que glorifique a Dios en la medida que entiendo la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Hay mucha incertidumbre en el pueblo de Venezuela. Hay gente que se queja, hay gente que celebra. Pero el cristiano no puede ni escuchar la voz de este ni de aquel. El cristiano tiene que mirar de arriba y recordar y responder: Dios, tú eres soberano y tú estás en control. Aunque yo no vea el plan, yo sé que tú estás en control. Aunque yo no vea los resultados, yo sé que tú estás en control. Aunque yo vea mi propia vida siendo afligida, yo sé que tú estás en control. Y usualmente la incertidumbre nos hace cuestionar, dudar a Dios. Y es evidente que el texto nos está apuntando en una dirección contraria, a confiar en la soberanía de Dios en medio de la aflicción, confiando de que Él es quien gobierna. Él tiene control de nuestras vidas y usted no va a vivir un día más y un día menos aquí. Usted lo sabe. En ocasiones nosotros podemos ver la muerte como una gran tragedia, lo cual lo es. Pero un cristiano debe de confiar que la muerte es la transición a la eternidad que Cristo ha garantizado. Hermanos, ¿cómo reaccionamos en medio de la aflicción? ¿Cómo usted está reaccionando ahora mismo en medio de su aflicción? En medio de esa noticia que te llegó, que te removió el piso. ¿Cómo estás enfrentando el dolor? ¿Cómo estás enfrentando la incertidumbre? ¿Cómo estás respondiendo a la luz de esta aflicción de la cual Dios está en control? Déjame decirte, confía en la soberanía de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, confía en la soberanía de Dios. La providencia de Dios en lo incierto nos enseña que en la aflicción podemos confiar en la soberanía de Dios. Claro, hasta aquí Noemí no sabe lo que va a pasar. Nosotros podemos leer los 3 capítulos restantes y sabemos que efectivamente Dios tenía un plan mayúsculo. Dios tenía un plan mayor. Así que lo segundo que quiero que veamos en el texto es cómo en la incertidumbre debemos aferrarnos a Dios. En la incertidumbre, aférrate a Dios. Si tú no sabes hacia dónde va el barco, agárrate de Dios. Si tu suelo se está removiendo y parece arena movediza, plántate en la roca inconmovible. Aférrate a Dios. Alguna de las cosas que vemos es cómo Noemí es justamente lo que decide hacer. Y cómo no solamente Noemí, sino que el testimonio de Noemí de alguna manera arrastra a Ruth con ella. Pero mire y observe conmigo, porque es muy fácil decirlo y en ocasiones nosotros le podemos decir a la gente: aférrate, 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 aférrate. Señores, pero aferrarse, lo primero que yo veo es que está basado en una convicción personal.
Usted lo ve. Lee el versículo 7. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con él y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 suegras, vaya, a sus 2 nueras, vaya, regrese cada una a la casa de su madre. Y Noemí hace una oración por ellas. Aferrarse es una decisión basada en convicciones. Yo quisiera, los pastores quisiéramos que todos los miembros de Eclesia se aferraran a Dios en medio de cada situación de su vida. En las crisis matrimoniales, en las crisis familiares, en la escasez, en la enfermedad, en la incertidumbre. Pero eso tiene que ser una convicción personal. Tiene que ser una convicción personal. Sin embargo, usted preguntará, pastor, pero yo quiero esa convicción. Esa convicción crece en función de su conocimiento de Dios. Escúchalo. Toda convicción personal en nuestra relación con Dios crece en función de mi conocimiento de Dios. Por eso, Noemí levanta una oración por Ruth y por Orfa. Ahora, analice esta oración conmigo y dígame si esto no es el reflejo de una mujer que conoce a su Dios. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como han tenido conmigo. Noemí sabía quién es el Dios misericordioso. Noemí sabía quién es el Dios que paga bien. Noemí sabía que a pesar de cualquier aflicción, en ese que la había afligido de alguna manera, como ella va a decir más adelante, es un Dios misericordioso. ¿Qué entendimiento de Dios? Ella no está culpando a nadie, y ella no está aquí culpando de alguna manera buscando. Ella está reconociendo que a pesar de su aflicción hay un Dios misericordioso, y es lo que ella ora para estas 2 mujeres que crecieron. Nosotros tuvimos hoy a un adolescente bautizándose, pero estas jóvenes crecieron teniendo a dioses paganos y adorando a dioses paganos. Pero Noemí le dice que el Señor tenga misericordia de ustedes. Usted se recuerda que en el versículo 6 ella dijo que había oído que en la tierra de Moab el Señor había visitado su pueblo. Ella sabía que la única fuente de esperanza para la provisión, tanto espiritual como material, era Dios. Ella lo sabía, ella sabía, su Dios la visitó. Gloria a Dios, me voy para la tierra del pan, me voy para donde está Dios, me voy para donde está mi pueblo, ya no voy a estar en medio de paganos. Ella sabía que en medio de la incertidumbre solo Dios y solo en Dios podía descansar. ¿Y descansar en qué? En oración. Mira el versículo 9. El Señor le conceda, mire qué oración más hermosa, que hallen descanso. ¿Por qué? Porque había mucha aflicción, había mucho de qué preocuparse, había mucha incertidumbre. Que el Señor le conceda que haya descanso. Las besó, ellas alzaron sus voces, ellas lloraron. Hermanos, qué preocupación más hermosa, qué oración más piadosa la de Noemí por sus nueras. Eso expresa de alguna manera el corazón de Noemí. Ella está aferrada a Dios en oración. Como dijo alguien por ahí respecto a la oración, la oración es una indicación de las convicciones que tú tienes de Dios. ¿Y cuánto oras también? La oración es el reconocimiento de que creemos que Dios está ahí, que Dios se preocupa, que Dios gobierna, que Dios provee, y que creemos en Él aún a pesar de que nuestro entorno esté cayendo, esté fallando. Y eso es lo que hace Noemí. Ora, se aferra a Dios, no tanto por ella, y ella vuelve a la casa del pan, sino también por sus nueras, hermanos. Aferrarse a Dios es una decisión basada en una convicción personal, y esa convicción personal crece en la medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios. Pero mira algo hermoso que yo veo en Noemí, de mucha piedad, y es que Noemí está aferrada a Dios más que en la gente. Su esperanza, su estabilidad emocional, su estabilidad mental no está ni depende de quién esté con ella.
Y mire cómo ella insiste de manera desprendida y desinteresada que esta gente regrese, que estas mujeres se queden. Mire, versículo 9, que el Señor le conceda que hallen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces la besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero mire la insistencia de Noemí. Mire la veces que aparece la palabra vuélvanse, váyanse. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo un hijo en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque estoy demasiado vieja. Yo no quiero ser una carga para ustedes. ¿Esperarán si yo tuviese un hijo hasta que esos hijos crezcan para casarse con ellos? Recuerde que culturalmente la procreación era parte de la manifestación de la bendición de Dios. Y era la manera de tú mantener un linaje y una descendencia. Ellas alzaron su voz, sus voces y lloraron otra vez. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Déjeme decirle qué pudo haber hecho Noemí que no hizo y que nosotros muchas veces hacemos. Noemí pudo victimizarse. Noemí pudo hacer de toda esta crisis ella el centro. Noemí pudo manipular a sus nueras y decirles que tú no me entiendes, es que ustedes no saben lo que es no tener hijos, es que ustedes no saben lo que es vivir sin sus maridos, quédense conmigo, no se vayan. Noemí pudo pensar en ella y hacer de ella el centro y tomar sus decisiones en función de su estabilidad emocional. No, hermanos. Mire, una mujer que conoce a Dios y que sabe que la provisión y la fuente de su estabilidad no está en la gente, sino en Dios. Mírelo. Hermanos, cualquiera de nosotros hubiésemos decidido: yo no me voy a quedar viejo y solo. No, estas dos muchachitas, yo me quedo con estas dos jovencitas, vamos a buscar algunos maridos por ahí y ellos que nos sostengan. Pero no Noemí. Ella dependía de Dios. Ella dependía de Dios y ella sabía que el mismo Dios que había visitado a su pueblo estaba sosteniendo a ella también. Hermanos, muchas veces nosotros nos aferramos mucho a la gente, ¿sí o no? Y para muchos de nosotros que hemos salido de nuestras naciones, a veces confiamos más en a quién tenemos al lado, sobre todo. Yo lo veo en mi esposa, en mi familia, en nuestros países. Nosotros tenemos mujeres que podemos pagar para que nos apoyen en la casa y nos vemos aquí sin ningún tipo de apoyo y a veces creemos que ese apoyo que nos va a dar estabilidad y respiro, y se nos olvida Dios. Se nos olvida que nuestra estabilidad depende de Él. Hermanos, en medio de la incertidumbre, aférrese a Dios, aférrese a sus promesas. Él no se va a mover ni va a cambiar. Y por eso a mí no me sorprendería que Ruth haya visto a Noemí y lo atractivo del Dios de Noemí. Y no me sorprendería que Ruth haya comparado estos dioses paganos que la gente tomaba de relajo, de broma. No me sorprendería que Ruth vio y comparó y dijo: no. Donde tú vayas yo voy. Miren las dos reacciones. Orfa regresa, Ruth se aferra. No juzguen a Orfa, porque probablemente todo el que está aquí hubiese actuado como Orfa. ¿De acuerdo? Pero sí celebremos a Ruth. Pero Ruth le respondió. Hermanos, esto es aferrarse a Dios. Ruth estaba en la misma incertidumbre que Orfa. Y más aún, ahora la moabita, la enemiga, iba a vivir en la tierra de sus enemigos. ¿Y cómo responde Ruth? No insistan que te deje o que deje de seguirte. Hermanos, esto es determinación,
Porque donde tú vayas, no sé cómo luzca, pero yo iré. Donde tú mores, no sé dónde tú duermas y vivas, yo moraré. Tu pueblo, que ahora tenemos cierta diferencia, será mi pueblo. Pero sobre todo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, Noemí, ahí yo quiero que me entierren y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Hermanos, observe. La respuesta de Orfa es la respuesta comprensible. Es la respuesta lógica. Por eso Noemí le dijo: quédense, quédense, quédense. Esa es la respuesta lógica. Y aunque Orfa le dijo: no, no nos iremos, pero lo lógico era que ellas se quedaran en su tierra. Pero no Noemí. La respuesta de Noemí es celebrable. La respuesta de Ruth es celebrable, es impresionante. Ella no, escuche bien, ella no se aferró a Noemí, ella se aferró al Dios al cual Noemí le creía. Gente nueva, un pueblo será mi pueblo, un futuro nuevo, vida y muerte. Pero sobre todo un Dios. Ella dejó atrás sus dioses y ella empezó a creer en ese Dios de Noemí. La mayoría de los teólogos entienden que esta confesión es una confesión de salvación, lo que Ruth está haciendo. Así como los que se bautizaron hoy, la mayoría los entiende que esa renuncia al viejo hombre, esa renuncia a los dioses, esa renuncia a lo firme para abrazar lo incierto, esa renuncia fue una renuncia salvífica, entienden algunos. Y piénsenlo. ¿Quién va a ir a tierra de tus enemigos? Ruth había decidido dejar sus dioses y ahora estaba confiando y aferrándose plenamente en Dios. Hermanos, yo no sé usted, pero eso es una declaración que debe de confrontarnos a todos. Todo creyente debe ser confrontado por esta declaración. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aferrarnos a Dios y seguir a Dios? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para abrazar al Dios verdadero? ¿A qué tú te aferras en medio de la incertidumbre? Piénsalo. Piénsalo. Probablemente tú te aferras a tu cuenta de banco, lo que tú tienes, lo que produce tu trabajo. Probablemente tú te aferras a alguien. Probablemente tú te aferras a un gobierno. Probablemente tú te aferras a un estatus social. Probablemente tú te aferras a un estatus migratorio y crees que el sueño americano es lo que te va a dar la paz y la estabilidad. Probablemente tú te estás aferrando a los que dejaste atrás, a tu familia que no tienes aquí. Y Dios es el último en la lista. Déjeme decirle, si usted, al igual que muchos de nosotros, está caminando en incertidumbre, aférrate a Dios. Ahora usted se preguntará, ¿qué es aferrarse a Dios? Se lo voy a definir en una línea. Aferrarse a Dios es hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. Es hacer la voluntad de Dios aunque nos incomode. Es hacer la voluntad de Dios aunque nos saque de nuestra zona de confort. Para algunos en el testimonio fue perdonar. ¿Cómo tú perdonas a alguien que abusó de ti en tu infancia? Hacer la voluntad de Dios es perdonar aunque duela. Hacer la voluntad de Dios es hacer todo lo que sea necesario para darle gloria a Dios. Así que en medio de la incertidumbre, donde muchas veces no sabemos cuál es el próximo paso a dar, demos el próximo paso que de seguro va a glorificar a Dios. El próximo paso que sí sabemos que Dios nos manda a dar. Ahí estaremos caminando en un terreno firme. ¿Cuántos pudieran hacer esa declaración como Noemí, como Ruth?
Déjame virar la torta. ¿Cuántos pudiéramos decir que nosotros estamos tan aferrados a Dios que nuestro testimonio de nuestra convicción en Dios es atractivo a aquellos que están a nuestro alrededor? ¿Cuántos tenemos convicciones como la de Noemí? Que por causa de nuestras convicciones en el Dios que creemos y adoramos, otros dicen, no, es que ese tiene que ser el Dios verdadero. ¿Y usted sabe dónde se manifiesta eso? Es en medio de la aflicción. Es en medio de la incertidumbre. Porque cuando todo va bien, es muy fácil adorar a Dios. Es muy fácil decir, yo te amo, Señor, yo te amo con todo mi ser. Pero en medio de la aflicción, en la aflicción confía en la soberanía de Dios, en la incertidumbre aférrate a Dios y finalmente en la angustia descansa en la providencia de Dios. Lee el versículo 19 y dígame si usted cree que esto es casualidad. Caminaron las dos hasta que llegaron ¿a dónde? A Belén. ¿Y qué pasó después? Toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. A causa de ellas. No solamente Noemí, sino estas mujeres. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Déjeme decirle, en el mundo antiguo, igual ahora, pero en el mundo antiguo, la gente viajaba poco. Usualmente nacía, crecía, vivía y moría en el mismo lugar. Por múltiples razones, ¿verdad? Pero usualmente era en el mismo círculo, amigos, y sabía muy poco de enemigos, si iban a morir, si iban a conseguir trabajo. Así que abandonar su tierra natal para radicarse en otro lugar requería mucho más valor que el que ahora nosotros quizás vemos gente caminando por días y meses. Por eso cuando Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra, tu parentela, Dios le estaba removiendo y quitando todo. Así que la decisión de ellas ahora, hacer lo correcto, el próximo paso correcto era ir donde Dios, que había visto al pueblo de Noemí, al pueblo de Israel. Y mire que aquí nosotros pudiéramos considerar a la hora de encontrarnos en angustia y cómo descansar en la providencia de Dios. Lo primero es que es evidente e importantísimo que si usted está atravesando por angustia, usted debe ver el plan de Dios por encima de sus propios planes. Es difícil, porque nosotros estamos centrados tan en nosotros mismos. Pero de la única manera que nosotros vamos a descansar en la providencia de Dios en medio de cualquier angustia es si usted y yo podemos ver el plan de Dios por encima de nuestros planes. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y él le dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Llena me fui, refiriéndose a familias y refiriéndose a riquezas, probablemente poco que tenía. Sin embargo, aquí Noemí tiene un correcto entendimiento probablemente del plan de Dios, pero en su humanidad probablemente Noemí evalúa el éxito en función de los beneficios y el bienestar, como muchas veces nosotros lo hacemos. Noemí evidentemente está diciendo, yo me fui llena pero regresé vacía, yo fui por el sueño moabita y regresé sin nada. Sin embargo, Dios tiene un plan mayor que Noemí no lo sabe. Ella tiene un entendimiento correcto y un conocimiento de Dios. Lo que ella no puede entender o no pudo entender es por qué Dios la estaba haciendo atravesar por esa aflicción. Y muchas veces nos sucede a nosotros. Muchas veces nosotros creemos y medimos el éxito en función del bienestar y la estabilidad, en función de la salud y de las riquezas. Y creemos que esa es la bendición de Dios. Y sí, no me malentienda, Dios no bendice, pero esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es aquella que nos lleva a Cristo y nos forma a la imagen de Cristo. La gente reconoce a Noemí, ¿no es esta Noemí? Las mujeres se sorprenden.
Pero ¿por qué yo digo que Noemí tenía un correcto entendimiento de Dios? Pero probablemente en algunas áreas ella estaba un poco por la respuesta de Noemí. Noemí dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí, ¿usted sabe lo que significa Noemí? Placentera. ¿Y usted sabe lo que significa Mara? Amarga. Y ella dice, no me llamen porque el trato del Todopoderoso, claro, Dios es el Todopoderoso, me ha llenado de amargura. El trato del Todopoderoso, es decir, los planes de Dios me han llenado de amargura. Y ella tiene un correcto entendimiento porque Dios es el Todopoderoso y nada escapa de su control. Y dése cuenta que ella está consciente de que todo lo que está sucediendo es de parte de Dios. Y eso es correcto, porque decíamos hoy en Fidelis, cuando nosotros estábamos del otro lado de la fuerza, es decir, yo, mi esposa, nosotros todos se lo culpábamos al diablo. Todo, el diablo era culpable de todo, el diablo era culpable de todo, el diablo esto, el diablo aquello, fue por el diablo, te diste en el pie, fue el diablo, te caíste, fue el diablo, llegaste tarde, fue el diablo, hay un traffic jam, el diablo muere. Noemí sabe que todo está en control de Dios y que Dios es todopoderoso, aún la aflicción. Sin embargo, aquí hay algo que debemos de resaltar. Su teología está incompleta porque la aflicción en muchas ocasiones es el plan de Dios para con nosotros y para cumplir su plan mayor. Y es importante que sepamos que toda aflicción, incertidumbre que viene en nuestra vida viene de un Dios bondadoso. Dios no está de que toma ahí para que sufra. ¿Te gusta? Toma lo que te corresponde. No, ese no es Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios bondadoso. Lo que sucede es que nosotros tenemos que cambiar nuestro entendimiento de la aflicción y entender que la aflicción es un instrumento de Dios y en ocasiones una gracia de Dios para nosotros conocer a Dios de manera que no lo hubiésemos conocido sin aflicción. El caso de la hermana, el perdón. ¿Por qué alguien es capaz de perdonar cuando alguien abusó de ti por un tiempo en tu vida? Porque esa persona entendió el gran perdón que ha recibido y conoce al Dios perdonador y ahora puede perdonar a cualquier persona que te ofenda. Vamos a ponerlo al revés. Cuando un creyente verdadero, y qué triste que tengo que decir verdadero, entiende el perdón de Dios, su llamado es a perdonar. No es opcional. ¿Usted quiere ver a alguien que no ha entendido el perdón de Dios? Es alguien que no perdona. Cuesta perdonar, claro. Pero esa tribulación, esa aflicción hoy te permite ver y recibir el perdón de Dios porque ofendiste a un Dios santo, eternamente santo, y ahora tú eres capaz abundantemente de extender perdón aun cuando alguien no lo merezca. Pero ¿qué pasaba con la teología de Noemí? Es que Noemí no se estaba dando cuenta de que al lado de ella ya tenía su nuera. Su nuera ya era un medio y una provisión. Y esa nuera tenía más valor que 7 hijos. ¿Por qué? Bueno, spoiler alert. Tengo que ir al final de la historia para hacer mi punto. Cuando usted no entiende el plan de Dios, usted puede centrar su aflicción y más aún definir su identidad en función de su aflicción. Pero ¿cómo termina el libro? Capítulo 4, versículo 14. Spoiler alert. Eso es, prepárese que le estamos contando el fin. Entonces las mujeres, hermano, las mismas mujeres que recibieron a Noemí, dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. ¿Quién fue este niño?
Bueno, el papá del niño fue el bisabuelo de David, de donde vendría el linaje de Cristo. Cristo tenía que venir por el linaje de David, pero Noemí solamente estaba viendo el plan desde su perspectiva. Conocía al Dios Todopoderoso, pero ella fijó en su aflicción su identidad. Grave error. Llámeme amarga, llámeme amarga, porque Dios me ha afligido. Aquí está la aplicación, hermanos. Usted no es lo que sucedió en el pasado de su vida. Usted no es divorciada, usted no es abusada, usted no es abandonada, eso no es usted ya. Si usted está en Cristo, usted tiene nombre nuevo, una nueva identidad. Usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Usted es pueblo adquirido por Dios. No cometamos el error de Noemí de fijar nuestra identidad en nuestra aflicción. Y nos pasa todo que podemos tener un correcto entendimiento, mucha teología de Dios y no aplicarla. No hagas de tu aflicción tu identidad, ni de tu amargura tu identidad, sino que mira el plan de Dios por encima de tus propios planes. ¿Usted quiere que le diga algo que no aparece en el libro? Nadie más llamó a Noemí. Nadie nunca llamó a Noemí como Mara. La seguían llamando la apacible, la agradable. La única que se veía como Mara era ella. Cuídate. Cuídate de verte y definirte por tu aflicción pasada. Cuídate de verte y definirte por tu aflicción presente. Tu nombre y tu identidad ha sido dada por Dios. No funciona así. Dios ha provisto un redentor nuevo para sus hijos. Y finalmente, descansa en esa providencia de Dios. Miren los versículos finales. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver al Señor. Esto me recuerda a un caso verídico. Cuando yo vivía en Carolina del Norte, fui a predicar a una iglesia. Y después que prediqué, un señor peruano tenía 18 años viviendo aquí. Había abandonado a su familia en Perú. Y al final del sermón se me acercó llorando y diciéndome: el Señor me dio convicción de que regrese a mi país, pero no quiero regresar porque no tengo nada. Y me dice: Dios ha sido bueno conmigo porque mis 2 hijos están en los caminos del Señor. Ellos me extrañan. Y aquí lo único que estoy es en un ciclo de pecado. El próximo paso correcto es el paso correcto. ¿Cómo terminó la historia de ese señor? Regresó con las manos vacías, pero llegó allá y su corazón fue lleno con su gente. Noemí está en una situación muy parecida a la que muchos hemos estado viviendo en este país. Sin embargo, tenemos que ver el plan de Dios por encima de nuestro plan. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor, porque me llama Noemí, ya que el Señor me ha dado testimonio. Contra mí el Todopoderoso me ha afligido. Versículo 22. Y volvió Noemí con ella su nuera, Ruth la moabita. Es increíble que el autor le deja claro que ella es moabita. No creo que ella hubiese querido que la identificaran como moabita, pero... Y regresando así a los campos de Moab, mire aquí la provisión de Dios. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Usted cree que Dios llega tarde? ¿Usted cree que Dios llega temprano? Dios no llega ni tarde, Dios no llega temprano, Dios llega a tiempo. Y aunque usted no está viendo el plan de Dios, Dios está obrando. Como hablábamos en Fidelis hoy, Dios está obrando aunque usted no lo vea o aunque usted no lo sienta. Ellos vinieron a Belén en el tiempo adecuado, cuando la cebada había trabajo, había comida, había abundancia. En el tiempo exacto. Hermanos, yo creo que esto nos enseña a nosotros y a Noemí también y a nosotros hoy. Dios no está ausente. Más aún, Dios nunca ha estado ausente.
Y Dios le estaba sirviendo la mesa a Noemí, mientras Noemí estaba ¿qué? Masticando, saboreando su amargura. Así, hermanos y hermanas, descansemos en la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Nos recuerda la providencia de Dios que no todo lo que no tiene sentido para nosotros hoy significa que Dios está ausente. La providencia de Dios nos recuerda que el Señor es un Dios de gracia y generosidad. La providencia de Dios nos recuerda que los planes de Dios son mejores que los míos. La providencia de Dios nos recuerda que en medio de la aflicción y el sufrimiento, el único refugio donde debo ir y la única motivación por la que debo ir es Él. La providencia de Dios nos recuerda que mi identidad no está definida por mi aflicción y mi incertidumbre, sino está definida por Él, hermanos. Y la providencia de Dios nos recuerda que yo puedo estar equivocado sobre los propósitos y los planes, pero el propósito de Él va a prevalecer. Ellos volvieron a Belén, o mejor dicho, Dios la llevó a Belén. Hermanos, el 2026 no sabemos cómo viene, pero sabemos en el Dios que ni se mueve ni cambia, y es en Él en el que nos aferramos. Aunque la incertidumbre pueda generar ansiedad, hagamos lo que hizo Noemí y toda ansiedad conviértala en una oración. Cada vez que el afán, la ansiedad te perturbe, conviértelo en una oración. Aférrate a Él, confía en la soberanía de Él y descansa en la provisión de Él. Si tú nos visitas hoy, probablemente tú conocías de este Dios igual que Ruth. Y tú has escuchado de este Dios todopoderoso y de que Cristo salva. Probablemente que llegaste y escuchaste los testimonios del bautismo que siempre nos edifican. Pero no es suficiente con el conocimiento. Si tu respuesta no es como la de Ruth, donde tú entiendes que no tienes nada más y que estás muerto en quiebra espiritual y que necesitas al proveedor del pan espiritual que es Cristo, y dijo: yo soy el pan de vida. Si tú no corres a Él, vas a perecer eternamente. Y Dios te trajo en este lugar, en este día, a esta hora, para decirte a ti, sí a ti, que hay un plan mayor que el que tú estás corriendo. Y es la salvación que Dios ha provisto por medio de Cristo para sus hijos. ¿Qué demanda de ti? Creer, arrepentirte y confiar.